27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Si bien es cierto que Isaías, hermanos, está usando aquí una analogía, una metáfora, también usa la figura de un animal mitológico, como lo es el Leviatán y como lo es también el dragón o la serpiente tortuosa. Pero aquí es una analogía, aunque vamos a especificar algunos detalles de esta profecía. El libro de Isaías contiene mucho la expresión con la que inicia este capítulo. En aquel día. En el idioma hebreo se hace referencia específicamente no a un día en específico, sino es la manera como se representa un conjunto de eventos que representan el juicio de Dios sobre las naciones. Usted va a encontrar mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, referencia acerca del día de Jehová y luego alusiones a ese día con la expresión ya bien conocida, identificada dentro de una connotación acerca de en aquel día. Cuando dice en aquel día, normalmente se refiere al día del juicio, no a un día, sino a una serie de eventos. En la Biblia, aquel día podría representar desde la venida del Mesías prometido hasta la destrucción del mundo, el reino milenial de Jesucristo, que es donde llega el final de las profecías del Antiguo Testamento. Pero estamos entendiendo que cuando comienza Isaías 27 con la expresión en aquel día, se refiere al día del juicio final. Y está hablando, hermanos, una sentencia que habrá, dice, castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Bueno, pues en la mitología antigua se narran animales que evidentemente existieron porque más que mitología, la mitología hace referencias a mitos, leyendas, cosas inventadas por la gente, pero la mitología tiene un trasfondo y este trasfondo es animales que evidentemente existieron de grandes proporciones en los tiempos antiguos. Por todas las culturas orientales e incluso europeas, hay narraciones de encuentros con animales de grandes proporciones. Ya lo que no se distingue con mucha claridad es qué tanto de eso es cierto, qué tanto de eso es mitología. Por eso hablamos de la mitología antigua. Hablaba de animales de extensiones muy grandes, de tamaño muy grande y que representaban un peligro y una amenaza para la sociedad. Inclusive narraciones de los tiempos de la Edad Media y previos todavía se narran eventos o luchas de soldados, de ejércitos en contra de dragones. Entonces pudieran ser animales que existieron realmente y pudieron ser animales, hermanos, que se extinguieron. ¿Por qué? Porque constantemente el ser humano los veía como una amenaza y usted sabe que somos especialistas en extinguir especies que representan algún tipo de peligro o algún tipo de fuente de ganancia o de provisión. El ser humano ha arrasado con muchas especies que ya están no solamente en peligro, sino están completamente extintos. Hay muchos animales que han sido extintos y uno de ellos es el dragón, cuyos nombres varían entre Leviatán, dragón y algunos otros personajes o algunos otros nombres. Ahora, nada más quiero que usted entienda un poquito las referencias que en la Biblia hay sobre este ser o eh, no es personaje, pero este ser mitológico. Por ejemplo, en Job, capítulo 3, versículo 8, dice, maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Mire aquí en versículo 8, la palabra que se usa para Leviatán, que es una transliteración hebrea, la palabra implica Leviatán en hebreo, es un animal
engalanado, una serpiente específicamente. Algunos piensan que podría ser un cocodrilo, probablemente de grandes proporciones, o algún otro monstruo marino grande, figurativamente una constelación de dragón, también como simbología de Babilonia o Leviatán. Entonces aquí tenemos algo de luz acerca de este. Leviatán aparece 6 veces la palabra en toda la Biblia, 6 veces. Aquí es la primera en Job capítulo 3, versículo 8. Job 41 dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Es una pregunta retórica, obviamente es no. Nos hace entender que estos monstruos o estos, sí, vamos a llamarle monstruos porque son como tal por las proporciones y lo espeluznante de la descripción, pero vamos a llamarle animales, dice que habitaban en el mar y pregunta en un sentido retórico Job, ¿puedes sacar con un anzuelo al Leviatán? Pues obviamente no, o con cuerdas que le eches en su lengua. ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Obviamente no. Y fíjese que aquí es Dios el que está hablando. Recuerde que en estos últimos capítulos el diálogo es de Jehová hacia Job, ¿verdad? Entonces en el capítulo 41, Dios, para mostrar su magnificencia, su gloria y su poder, le pregunta a Job, mira, eh, les animo y ah, les insisto que puedan meditar y escuchar nuevamente el capítulo 41 de Job, donde hablamos de Leviatán. Pero Dios le dice, pondrás soga en sus narices y horadarás con garfio sus quijadas. Es decir, Dios le está diciendo, mira, el Leviatán es un animal que yo creé, es una pequeña parte de mi creación. Y algo tan pequeño para mí como lo es el Leviatán, para el ser humano es tan grande. Entonces Dios está proporcionando las dimensiones, ¿verdad? De cómo el ser humano a veces se siente tan trascendente y tan importante, pero Dios dice, mira, para ti ni siquiera puedes contra una de las pequeñas creaciones que yo hice. Multiplicará él ruegos para contigo, el Leviatán te va a rogar por su vida, te hablará a él lisonjas, te va a tratar de convencer con palabras, dice, no, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, hablando de una domesticación de estos animales. Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas. Harás de él banquete de los compañeros. Harán de él banquete los compañeros. Lo repartirán entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza. Entonces nos da una descripción clara que para muchos comentaristas coincide con, por ejemplo, un cocodrilo. Algunos pensarían que era un cocodrilo de grandes proporciones o de tamaños muy grandes y que se le refiere de esta manera, ¿verdad? Entonces, por las descripciones pareciera coincidir, pero algunos sugieren que más allá que un cocodrilo podría representar algún tipo de, usan la palabra dinosaurios, aunque no viene en la Biblia, o un tipo de animal de grandes proporciones. Pon tu mano sobre él, dice, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza de él será burlada, aunque a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dice Dios. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituye? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, siguiendo hablando de Leviatán, y yo les recomiendo escuchar el capítulo 41 de Job, ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? Hablando de su piel. ¿Quién se acercará a él con freno doble para domarlo? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Habla de hileras de dientes. Imagínense, puede ser, ¿verdad?, el cocodrilo, pero puede ser también un dragón, una serpiente. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Habla como de escamas que hay en su piel. Toda esta descripción que se hace nos hace pensar que pudiera tratarse más que un cocodrilo, aunque sabemos que la piel de cocodrilo parece dar ese efecto también, pero también menciona como escamas que son a modo de escudos.
el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como párpados del alba, y de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Entonces, toda la descripción que está haciendo Dios mismo de Leviatán nos hace pensar que existió un monstruo o un animal como tal, como un dragón. Y está por toda la mitología, por todas las literaturas y narraciones que tenemos, seculares y alternas y arqueológicas. Vemos muchas representaciones más hacia Oriente, en China y en esas culturas, que hablan acerca de estos animales como dragones. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón está firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Todo este capítulo se enfoca en la figura del Leviatán. Entonces, considerando estos pasajes, Salmos 74, 14, magullaste las cabezas del Leviatán, note, un animal que hasta pareciera ser como un mutante, ¿verdad? Con dos cabezas, o así, por así mencionarlo, entenderlo. Lo diste por comida a los moradores del desierto. En el Salmo 104, allí en el mar, en el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, allí andan las naves y allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos estos pasajes describen a un animal mitológico, un animal de grandes proporciones. Y bueno, lo que podemos suponer o entender es un animal parecido a la imagen que les voy a mostrar ahora, que pedí que la IA lo hiciera, ¿verdad? Y obviamente pues se deja llevar un poquito por la emoción, pero esto es lo que nos describe la inteligencia artificial como este tipo de personajes o de seres mitológicos, el Leviatán. Bueno, aquí dice el versículo 1 del capítulo 27, en aquel día, en el juicio, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa. Pero esto, hermanos, no es una figura plenamente literal. O sea, no está hablando que este personaje o este ser existe ahora en día, aunque déjenme decirles algo, no hay una manera que el ser humano pueda sondear todas las profundidades del mar, y algunos estudiosos y científicos suponen que hay una gran cantidad de especies marinas en el fondo del mar que ni siquiera alcanzamos a conocer o que no somos capaces de percibir. Se han tomado fotos satelitales y aéreas donde se notan siluetas de serpientes gigantescas que están en medio del mar. Y bueno, podríamos abundar en este asunto. Déjeme ver algunas de las imágenes que podríamos más o menos notar de grandes proporciones que podrían más o menos representar algo como lo que les estoy tratando de ilustrar. Vamos a ver, bueno, que hoy en día con la inteligencia artificial y con todo este tipo de tecnologías, ya no podemos saber lo que es verdad y lo que es mentira, pero hay fotografías que se han captado en el mar, ¿verdad? De serpientes de tamaños impresionantes que hacen suponer que existieron ese tipo de animales, ¿ok? Y bueno, podríamos abundar en este asunto, en este misterio, en este tipo de situaciones, pero
Por ejemplo, mire, aquí hay. Bueno, vamos a enfocarnos a la parte a la que se refiere esta profecía, porque luego nos dejamos llevar por la emoción, ¿verdad? Y nos vamos por las cosas curiosas de lo que enseña. Pero Isaías está haciendo una representación, está usando una metáfora de este animal que era conocido por el mundo antiguo, principalmente en las culturas de Oriente y Medio Oriente, para representar el mal, para representar, algunos pueden sugerir que representa, dado que menciona al Leviatán, serpiente veloz, y luego pareciera referirse a otro animal, al Leviatán, serpiente tortuosa, que la palabra implica algo que se enrosca para atacar como algo terrestre, y luego tercer lugar al dragón que está en el mar. Son metáforas que está usando Isaías para representar el mal y los enemigos de la nación de Israel. Entonces no es un versículo que se debe interpretar de manera literal. Se está utilizando una metáfora. Una metáfora es una figura literaria que se utiliza para representar o ilustrar una verdad espiritual de manera que podamos entenderla muy claramente, ¿verdad? Entonces es una metáfora que está utilizando. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, eso es una metáfora. No quiere decir que nosotros literalmente brillamos y somos focos o luces que prenden. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, la figura literaria, la metáfora se identifica cuando en la Biblia o en cualquier escrito se asegura que una cosa es otra, pero no lo es. O sea, está diciendo esto es esto, pero nosotros entendemos por claridad que no es así. Entonces ahí se está usando una metáfora. Otras metáforas que en la hermenéutica podemos distinguir estas figuras literarias con facilidad es, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Pues obviamente Jesús no es una puerta, pero está usando una metáfora para describir que Él es el único acceso para entrar en el cielo en un sentido espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y bueno, los católicos toman esto literalmente para decir que Jesús es una hostia, que Jesús es un pan y que se lo pueden comer y así reciben a Cristo. Es una metáfora, es una metáfora. No está hablando literalmente. Cuando Jesús dice, yo soy el agua de vida, y todas esas yo sois que Jesús menciona son metáforas que utiliza. Aquí Isaías está usando una metáfora para describir a los enemigos, que representar a los enemigos del pueblo de Israel. Algunos piensan que se trataba, bueno, le pueden dar nombres a cada uno, como los asirios, que eran el enemigo más cercano y en ese tiempo presente. Otros se refieren a Babilonia, que era el imperio que emergería posteriormente para dominar a la nación de Judá, y otros sugieren otros imperios, ¿verdad? Pero aquí lo que podemos utilizar, y otro principio de la hermenéutica, nos dice que las palabras bíblicas se definen por su uso bíblico. Entonces, una referencia con la que es representada una serpiente o un dragón en pasajes, nada más por mencionar alguno de ellos, como Apocalipsis capítulo 12, menciona, por ejemplo, una señal, una gran señal, una mujer vestida del sol, que no es la Virgen de Guadalupe, es el pueblo de Israel, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, no se deje llevar tampoco por las apariencias. Pero mire, versículo 3, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, si vemos estas ilustraciones, cada uno puede tomar una interpretación o una imaginación diferente. Pero siguiendo el principio de 2 de Pedro 1:19,
que ninguna profecía es de interpretación privada, debemos hacer que la misma Biblia se interprete a sí misma. Entonces, ¿qué significa este dragón? Bueno, en el versículo 7 hubo una gran batalla en el cielo, y una de las batallas más épicas que va a suceder en el universo es la pelea entre Miguel y sus ángeles contra el dragón. Y luego vamos a decir versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, y aquí nos da la explicación de quién es, de quién representa, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, las estrellas, son los ángeles caídos que fueron arrojados con él. Entonces no es tan complicado interpretar las figuras literarias en la Biblia. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos da luz de cómo hacerlo, cómo interpretarlas y qué sentido darles. Entonces, cuando está hablando aquí de la serpiente tortuosa de Leviatán, la referencia más probable es que se trata de Satanás. Y la profecía de Isaías 27:1 específicamente nos habla en un sentido profético la victoria definitiva que Dios tendrá en contra de Satanás y en contra probablemente de sus aliados, de sus ayudantes. Ya podríamos especular que se refiera a la trilogía satánica, porque Dios es un Dios trino, pero solo Dios es trino. Pero Satanás trata de imitar muchas cosas de Dios, y en los tiempos de la gran tribulación habrá una no trinidad. Es incorrecto. Algunos dicen la trinidad satánica. No, Satanás no es trino, pero hay una trilogía que habla de un trinomio, o así llamarlo también, o una constitución de tres diferentes personalidades, como lo es Satanás, el falso profeta, y también, hermanos, el anticristo. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero bueno, la profecía es en contra de los enemigos de Judá, que en este caso son representados en un sentido espiritual por la serpiente veloz, por la serpiente tortuosa y el dragón que está en el mar. El mar es una tipología o una figura que se utiliza muchas veces en la Biblia para representar multitudes, caos, para representar desorden. Entonces, la profecía se refiere a la victoria definitiva de Dios en contra del enemigo principal, que es Satanás. Bueno, esto es lo que significa el versículo 1. El versículo 2 nos menciona: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Me encanta que hay una cercanía o una similitud muy estrecha entre el capítulo 5 de Isaías y el capítulo 27, porque en el capítulo 5, vamos a hacerlo como referencia y vamos a regresar al capítulo 5, donde dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Isaías está diciendo: mi amado Dios canta a su viña, que es la nación de Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Pastor, ¿y cómo sabe usted que la viña es Israel? Bueno, pues aquí adelantito dice que la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y nos dice qué significa la analogía, la metáfora. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Entonces no es complicado interpretar la Biblia, solamente hay que estudiarla y entenderla en su contexto, en principio de armonía, pero también en sus definiciones bíblicas que la misma Biblia da acerca de sus profecías. Entonces tenemos aquí que el cantar de la viña en el capítulo 5 es un cantar de lamento, que Dios dice la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había hecho una torre para protección, un lagar para expectativa del fruto, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Dios canta, o Isaías canta, el cantar de su amado Dios acerca de su viña, una viña que se tenía expectativa de fruto, pero en lugar de fruto dio uvas silvestres, agrias, no comestibles, venenosas. Y luego dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén,
juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Y luego dice, os mostraré lo que haré ahora, lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado. Explicamos en el capítulo 5 la protección alrededor de la higuera. Será consumida, aportillaré o tumbaré su cerca y será hollada, pisoteada. Y mire lo que dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerá el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Y luego dice, la viña es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta escogida. Esperaba juicio, vileza, justicia y clamor. Ahora note con este en mente la relación del capítulo 27 con otro cántico hacia la misma viña, pero ahora en otro contexto totalmente diferente. Recuerde, dice, en aquel día, Dios destruirá a Satanás. Satanás ha sido el opositor principal de la nación de Judá, del pueblo de Israel, de la mujer que describe Apocalipsis 12, y sin el dragón, sin el Satanás, sin el engaño que hace, ahora Dios puede cantar acerca de la viña del vino rojo, y ahora está hablando, refiriéndose a una viña que es muy próspera y que es muy fructífera. Note esta ilustración aquí. Una viña, dice, de vino rojo. Habla de la descripción de una viña que da mucho fruto, una viña a la cual se le puede causar un regocijo por el fruto que está dando. Vamos al versículo 3. Dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. Note el contraste con el capítulo 5, que dice, aportillaré su cerca, derribaré su vallado, aportillaré su vallado para que sea hollada. Ahora Dios dice, no, ahora esta viña está dando un fruto agradable, está dando un fruto, un vino rojo, está dando buen fruto, y ahora que da fruto, yo la voy a guardar y la voy a regar en cada momento, hablando de alimentarla, de sustentarla, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Qué hermosa promesa que el Señor hace acerca de la nación de Israel. Ahora dice, yo la voy a cuidar, yo la voy a proteger, yo voy a hacer que no le falte nada. ¿Por qué? Porque esta viña ahora ya no está dando frutos agrios, ahora está dando frutos dulces. Y como da fruto, dice el Señor, yo la voy a cuidar y yo la voy a regar y la voy a proteger para que nadie la dañe. Nos hace recordar, hermanos, de una manera muy cercana lo que el Señor dice en Juan capítulo 15, porque aunque este pasaje es dirigido a la nación de Israel, hermanos, también se aplica para nosotros hoy en día. Si queremos utilizar y aplicar, todo pasaje tiene una interpretación. Es el propósito por el que fue dado. La interpretación correcta de Isaías 27:3 es hacia la nación de Israel, pero la aplicación, todo pasaje tiene una interpretación, pero tiene varias aplicaciones. Una aplicación que le podemos dar a nuestra vida personal está compararla con Juan capítulo 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, como el cantar de la viña de Isaías 5, cuando dice, esperaba fruto y dio uvas silvestres. Y todo aquel que lleva fruto, como dice el versículo 3 del capítulo 27, lo limpiará. Esto habla de una depuración, pero también de una protección para que lleve más frutos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecid en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, una rama, se secará, los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será
hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, una buena aplicación que le podemos dar a esta profecía de Isaías acerca de la nación de Judá es que cuando Dios traiga una victoria definitiva en contra de Satanás, el pueblo de Israel va a poder dar un buen fruto y Dios va a cuidar de su nación, de su pueblo escogido, para que al fin nadie le pueda tocar y nadie le pueda dañar. Yo quiero que usted entienda algo, porque hay personas que dicen que nadie puede tocar a Israel, que Israel es invencible, indestructible. Lo cierto es que tiene la protección y el cuidado de Dios, pero la gente sí le puede hacer daño. Por eso vemos que ataques que lanzan en contra de Israel, a veces los misiles sí impactan, a veces secuestran a gente, a veces sí causan explosiones con coches bombas y muchas cosas, hermano, que causan daño, terror y pánico a la nación de Israel, porque ellos todavía no están en el cumplimiento de esta profecía, pero lo estarán principalmente durante el reino de Jesucristo en este mundo, porque Cristo vendrá y establecerá su reino desde la nación de Israel, desde la ciudad de Jerusalén, y desde allí Él mismo estará como guardián y protector de la nación santa de Israel. Entonces esta profecía se guardará su cumplimiento en el milenio, pero eventualmente también Dios estará trabajando con su pueblo para poder llevarlos a esta circunstancia. Mire el versículo 4, no hay enojo en mí, y aquí está la clave de la interpretación de esta profecía. Dios dice, mira, ahorita yo no estoy enojado con mi pueblo. Muchas veces Dios se enojó con su pueblo, Dios se enojó contra ellos, trajo juicio, trajo castigo, los entregó en muchas naciones, hermanos, que les causaron daño, pero Dios dice, llegará el punto donde yo venceré a la serpiente antigua, Satanás, y a sus enemigos. La tierra de Israel dará buen fruto y el enojo de mí contra ellos se quitará y ahora ya no habrá ninguna circunstancia en contra de Israel. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Dice Dios. Yo los hollaré y los quemaré. Aún la ilustración que está usando Dios es que quien quiera hacer daño, quien quiera poner algún tipo de obstáculo para la nación de Israel, y aquí abajo lo voy a poner un poco más pequeña la imagen para que se pueda contemplar un poquito ahí la idea, es que quien quiera poner los espinos y cardos son enemigos del fruto de una plantación como una viña. Cuando crecen los espinos y los cardos en medio de una viña, como lo ilustra bien el Señor Jesús en la parábola del sembrador, que parte de la semilla cayó entre espinos y cardos específicamente, y dice que, voy a citar el pasaje y lo vamos a buscar, vamos a buscar la palabra cardos en la concordancia, no, espinos. Entre espinos, para buscarlo en los evangelios y en la parábola, por ejemplo, en Mateo 13 y versículo 3. Muchas cosas en parábolas diciendo el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se secó, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Pero parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron, y note qué hacen, la ahogaron. Ahora, ¿qué significa esto? Podríamos darle cualquier interpretación, pero Jesús interpreta por nosotros. Y más adelante, en el capítulo 13, versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero los espinos representan aquí el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. También podemos ver en Marcos 4:18, que dice, los que fueron sembrados entre espinos oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Capítulo 8, versículo 14 de Lucas nos da la interpretación con un poco más de información.
la que cayó entre espinos, porque Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, citan la parábola del buen sembrador o del sembrador. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, la representación bíblica de espinos y cardos son impedimentos o son situaciones que estorban que el fruto pueda crecer y llevarse a cabo. Entonces, en un sentido metafórico, los espinos y los cardos ahogan el crecimiento de la viña y le impiden dar fruto. Son aquellos pecados en nuestra vida, hábitos, dice la Biblia, placeres de la vida que impiden que nosotros crezcamos y podamos dar fruto para Dios. Entonces lo que está diciendo Isaías 27:3, 27:4, Dios dice, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Dios dice, yo los hollaré y los quemaré a una. Cualquier obstáculo que pueda impedir que el pueblo de Israel pueda fructificar y crecer para Dios, Dios dice, yo voy a quitar, como dijo el Señor Jesús en Juan 15, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará. Y la acción de limpiar es arrancar los espinos y los cardos que no puedan ahogar el crecimiento de la palabra. Qué hermosas conexiones vemos en la Biblia que no son casuales, que no son coincidencias accidentales, sino que están bien enfocadas. Mire, hermano, es algo precioso cómo la palabra de Dios tiene armonía y tiene sincronía en todos sus principios. Versículo 5 dice, ¿o forzará a alguien mi fortaleza? La fortaleza es la protección en torno a la viña que el Señor ha puesto. Dice, ¿alguien quiere meterse con mi viña? ¿Alguien quiere causarle daño a mi nación, a mi pueblo Israel? Dice, mejor hagan conmigo paz. Y hace una reiteración, sí, haga paz conmigo. Qué hermosa invitación que el Señor hace aún a los enemigos de su nación, de su pueblo escogido. Ustedes quieren causar daño a Israel. Miren, más les vale mejor no meterse con Israel y más les vale mejor hacer paz conmigo, porque así podemos entendernos y podemos llevarnos mucho mejor. Está diciendo el Señor, haga paz conmigo. Es algo, hermanos, una invitación que bien nosotros podríamos y deberíamos también escuchar y atender. Hacer la paz con el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos aquí que el Señor está diciéndole a los enemigos de Israel que hagan paz con Él. Dice, sí, haga paz conmigo. En lugar de estar queriendo meter espinos y cardos en la viña, que es la nación de Israel, mira, más te vale mejor arrepentirte y hacer la paz conmigo. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una invitación a todos los enemigos de la nación de Israel para poder hacer la paz y dejar de atacar y dejar de causar conflictos a su nación. Es una profecía. Días vendrán, dice el Señor, cuando Jacob, y aquí está hablando, es un nombre con el que se identifica a Israel. Recuerde que Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. Echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. Mire qué hermoso, ¿verdad? Y la faz del mundo llenará de fruto. Bueno, le pedí a la IA que hiciera una imagen representativa de esto y miren lo que me hizo, ¿verdad? Está un poquito así media dramática la imagen, pero bueno, vamos a aceptársela, ¿verdad? Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos en Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Un día, dice Dios, Israel dará tanto fruto que todo el mundo será lleno de ese fruto. Yo pienso que, y es lo que se me viene a la mente, hermanos, que en los tiempos de la gran tribulación, pienso que aquí podría estar el cumplimiento y aquí no lo puedo asegurar categóricamente, pero en el tiempo de la gran tribulación, el Señor nos habla que habrá 144,000 judíos. Mire, después de esto vi 4 ángeles
Y luego dice, mandan a los 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos, que no soplaran los vientos, es decir, que no trajeran más juicios y castigos, ni sobre todo árbol. Y luego dice que también otro ángel, donde sale el sol, tenía el sello de Dios, y les dice que no hagan daño a nadie hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Note, siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de Rubén, 12,000, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José, y luego de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 144. Interesante que no aparece la tribu de Dan. Y bueno, ese es un tema que veremos más adelante. Algunos piensan que el anticristo será de la tribu de Dan por varias condiciones, pero bueno, ya hablaremos de ellas. Hablé de ellas en la clase Apocalipsis, pero hablaremos hasta que lleguemos a Apocalipsis o al misterio de la iniquidad del anticristo. Pero bueno, 12,000 de cada tribu. ¿Cuál será el propósito de estos 144,000? Bueno, el resultado de estos 144,000 que se les entrega el Evangelio eterno para ser predicado, dice que después de ese trabajo y ministerio, los 144,000, Juan dice, miré, y una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles alrededor del trono, los ancianos, se postraron y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría pertenecen, bueno, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mire, aquí está la razón. Uno de los ancianos, representando a la iglesia redimida, habló diciéndome a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Juan dice, Señor, tú lo sabes, o sea, yo no sé. Me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido o las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guía a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, los 144,000 redimidos o sellados van a predicar el Evangelio en todo el mundo, hermanos, y van a tener la cosecha de fruto más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Mire, hermano, si hacemos un análisis de las profecías, en el capítulo 4 Apocalipsis se menciona el arrebatamiento. La opinión de algunos es que pudiera ser, siendo muy positivos, que un 25% de la población en el mundo, es decir, una cuarta parte de la población, pues puedan ser arrebatados. Vamos a ser optimistas y pensar que sí. Y una cuarta parte de la población del mundo, si ocurriera hoy, 8,000 millones de personas, 2,000 millones somos arrebatados con Cristo a través del famoso rapto o arrebatamiento de la iglesia que se ilustra en el capítulo 4. Después, cuando se abren los 7 sellos, que empiezan en el capítulo 6, también hay una cuarta parte de la población que muere. Y note aquí, cuando se abren los sellos, mire aquí, donde está, vamos a ver, es en el capítulo, ¿dónde está? Aquí está, le fue dada, está hablando de el cuarto sello, y el cuarto ser viviente dice, un caballo amarillo es una peste, una pandemia mundial. Y luego dice, el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y las fieras de la tierra.
Entonces se disminuye la población en una cuarta parte en el arrebatamiento y otra cuarta parte de la población en el jinete o en la plaga del cuarto sello que se abre, que es una pandemia mundial. Imagínate, esto va a venir otra vez. Y queda la mitad de la población del mundo, hermanos, y si son 4.000 millones de habitantes correspondiente a la población del mundo hoy en día, los 144.000 judíos sellados predicarán el evangelio a toda esta gente. Hice las cuentas, hermanos, si 144.000 judíos predican a 10 personas cada día, en un lapso de 7 años, podrán evangelizar sin ningún problema a 4.000 millones de habitantes en el mundo. Es algo interesantísimo, sin exponenciar la predicación del evangelio a que otros que son salvos también lo practiquen, lo cual es muy probable. Pero en 7 años, bien, 144.000 judíos podrían alcanzar el mundo con el evangelio. Entonces, en mi opinión, el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 27, hablando de que habrá fruto de la viña de Israel en todo el mundo. Mire aquí, estamos en el versículo 6, perdóneme. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará de fruto. Es probable que a qué se refiera a esa gran cosecha de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas que son salvos durante el tiempo de la gran tribulación. Versículo 7, mire, dice, ¿acaso ha sido herido Israel como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Está diciendo Dios acerca de Israel que los juicios que Dios había traído sobre Israel no eran para matarlo, no eran para exterminarlo, no eran con el propósito de erradicarlo. El propósito de Dios para Israel era purificarlo, era limpiarlo y era ponerlo para que pudiera dar mucho más fruto. Entonces Dios, haciendo estas preguntas retóricas, dice, mira todo lo que he hecho con Israel, todas las profecías, todas las maneras como he tratado con él, han llevado un propósito de llevarlo a este punto cúspide en el que va a llenar de fruto toda la tierra y que yo voy a poder cuidar de él y que voy a poder protegerlo para que nadie lo dañe. Entonces debemos tener una gran enseñanza para nosotros de este versículo. A veces, hermanos, las cosas que pasan en nuestra vida no las vamos a entender, no nos van a gustar, no nos van a agradar, pero es Dios tratando con nosotros para llevarnos a una vida fructífera, a una vida que sea de honra y gloria para Él. Con medida, dice, lo castigarás en sus vástagos, Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Dios está diciendo, yo he tratado con mi pueblo, sí, con medida, es decir, con un límite, con una paciencia y con un propósito. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Entonces, el fruto que Dios está esperando principalmente de Israel, o el resultado, cuando la Biblia habla de fruto, habla de un resultado. El resultado de todo el proceso que Dios quiso hacer en la nación de Israel era quitarle su pecado. Primero, perdonarlo y segundo, restaurarlo. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, igual que Israel. Todo lo que Dios hace es con el propósito de perfeccionarnos, purificarnos, limpiarnos y llevarnos, hermano, a tener una vida liberada del pecado y los efectos que produce en nuestra vida. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Dios está diciendo, el resultado que yo quiero lograr en mi pueblo es que lleguen a un punto en que sus ídolos sean totalmente desmenuzados, que las imágenes de acera y las imágenes del sol no vuelvan a ser nuevamente restauradas o vuelvan a ser frecuentadas por el pueblo de Israel. El propósito de Dios es para purificación, para, hermanos, santificación.
Y mire, cuando la Biblia habla precisamente de ese concepto de la predestinación, somos predestinados para ser santos, para ser sin mancha. Quiere decir no que Dios escogió a unos para ir al cielo y a otros para ir al infierno. Esa palabra significa que Dios ha puesto un propósito final en nosotros al cual quiere que nosotros llegamos. La palabra proorizo, predestinado en griego, es proorizo. Pro es antes de, y la palabra orizo es la palabra donde viene la palabra horizonte. Dios ha prefijado un destino para nosotros y el destino es llevarnos a un punto en el que estemos completamente limpios y libres del pecado, que ya no caigamos, hermanos, en todos los errores y defectos que tenemos y que un día estemos completamente santificados por Él, como Dios lo quiere también para su pueblo. Versículo 10. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Lo que Dios está diciendo, mira, el problema con las naciones que se ensoberbecen, que piensan que pueden existir y vivir sin Dios, es que un día van a ser desoladas. Todas las ciudades fortificadas, las ciudades que son emblemáticas, que parecen poderosas y con mucha economía, Dios dice, van a ser asoladas. La ciudad no habla de una ciudad específica, sino de un concepto genérico para referirse a todas las ciudades habitadas, serán abandonadas y dejadas como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada, hablando de un abandono, hablando de una ciudad que es disfuncional y acabará sus ramas. Dice, habrá una sequía y habrá una total y condición desértica. Así terminarán las naciones que querían levantarse contra Dios y contra el pueblo de Dios. Versículo 11, cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Note, hermanos, las ilustraciones que usa Isaías para describir, hermano, la sociedad en la cual dice ahí, pues con mucha facilidad podrán ser abatidos, con mucha facilidad podrán ser destruidas estas naciones. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas. Hablando de mujeres, sí, con la facilidad con que las mujeres, que en la Biblia se refiere a que tienen menos fortaleza física que los hombres, y no es machismo, es una realidad. Y hablando de lo fácil que será vulnerar naciones completas, dice, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Versículo 11, por tanto, su hacedor, con mayúscula, no tendrá de él misericordia, hablando de Dios, ni se compadecerá de él el que lo formó. Dios está diciendo, mira, si alguien no quiere la justicia y la misericordia de Dios, pues no va a haber misericordia para él, no va a haber compasión para él. Versículo 12, acontecerá en aquel día, otra vez la misma expresión, creo que se dice Beyón Yahú, es en aquel día, que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos en uno. Otra promesa final en este capítulo es el aliyá que dicen los judíos, el retorno a la nación de Israel, el regreso que Dios promete para ellos. Trillará Jehová desde el río Éufrates. Trillar es la acción que la gente utiliza para tomar una espiga de trigo y a veces zarandearla un poquito con el propósito de que se desprenda y se despegue el fruto, el grano del trigo de la espiga. Esa acción de trillar es extraer el trigo de la espiga. Dios dice, yo voy a sacarlos. Y mire cómo se menciona en un sentido profético, aludiendo a una extracción de entre el espigo, de entre el rastrojo. Dios dice, voy a trillar, voy a separar el grano para recogerlo. Y son figuras que Jesús utiliza en sus enseñanzas. Fíjense, hermanos,
Eh, Voy a mostrarles aquí en capítulo 3, 12 de Mateo. Dice el Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Fíjese, esta es la acción del trigo, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que no se apagará. Entonces, hay una extracción que Dios hará final de su pueblo para reunirlos en la nación de Israel, en su tierra prometida. Les va a asignar la tierra que Dios les había prometido, que hasta hoy Israel no ha recibido cabalmente en su totalidad, pero la va a recibir durante el reino de Jesucristo, y va a traer a todos los judíos de todas las naciones del mundo. Pero en un sentido también, hermanos, fíjese, en Apocalipsis, hay también una profecía acerca de la gran cosecha. Capítulo 16, no, es el capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras, las copas de la ira de Dios, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También un mar de vidrio, y luego dice más adelante, ¿dónde está? No, es el capítulo, a ver, 14, 16. ¿Dónde está? Aquí está. Déjeme busco el texto aquí para que no lo perdamos. Es 14, Apocalipsis 14 y versículo 16. Mire, y aquí 14, una nube blanca y uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, diciendo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a recoger el trigo en su granero y luego va a quemar las espigas en el fuego, hablando del proceso de juicio de la gran tribulación. Y algo que Dios hará, por ejemplo, con la iglesia, es que Él nos arrebatará, dice la palabra de Dios. El Señor también, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, muchas promesas que Dios le hace a Israel, también nos las hace a nosotros. El cumplimiento no es el mismo, pero es el mismo modus operandi, la misma manera de tratar Dios con su pueblo, es como trata también con la iglesia. Y esto no evidencia una teología del reemplazo, porque Dios no ha reemplazado a su pueblo Israel. Dios sigue teniendo planes con su pueblo, como lo sigue teniendo también con nosotros. Entonces, Dios dice que Él recogerá de todos los lugares a su pueblo, a su nación, para que puedan llegar a estar nuevamente con Él. Vamos a ver en Isaías 27, 12, que aquel día trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Está hablando de Asiria, de Babilonia, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Fíjense cómo el plan de Dios es personal, uno a uno. Dios no habla por montones, Dios no habla por grupos. Dios dice individualmente: yo te conozco y yo voy a también recoger cada uno de ustedes. Acontecerá también en aquel día, otra vez, Beyón Yahú, en aquel día, que se tocará con gran trompeta, por eso se me venía a la mente el arrebatamiento, y vendrán los que habían sido esparcidos, dice ahí, de la tierra de Asiria. Recuerde que los asirios, hermanos, los asirios lo que hicieron fue llevarse cautivo a la gente de Israel y fueron esparcidos por muchos lugares diferentes. Fueron dispersados, fueron esparcidos. Pero Dios dice: va a llegar un tiempo en que la trompeta va a sonar y todos los que habían sido esparcidos van a venir nuevamente a su tierra,
y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. En el tiempo, hermanos, que Jesús regresa y restablece a su nación de Israel y establece su gobierno desde Jerusalén, todos los judíos serán retornados del exilio y vendrán nuevamente a Jerusalén para adorar a ese mismo Dios. Qué hermosas profecías que Dios da para su pueblo, pero también son profecías que pues valen y que en muchas maneras también serán cumplidas para nosotros mismos, hermanos. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo. Espero que le haya sido interesante, que le haya sido de bendición comprender y asimilar a qué se refiere cada porción de este versículo y darse una idea, un panorama más claro de la escritura. Si usted está escuchando este video en grabación, 3 cosas que le pedimos, que a veces no las están haciendo, la mayoría de las veces no la hacen, pero les pido que lo hagan, hermano. Dele like a la publicación. Quiero ver su like ahí. Número 2, comente de dónde nos escucha. Algunos lo hacen, pero la mayoría no. Coméntele, no le cuesta nada, no le cobran por escribir. Y número 3, comparta la publicación para que otros también puedan ser bendecidos con el estudio de este mensaje. Gracias por su atención y por su tiempo.